Eh, yo quería hablarles de varias cosas, ¿no? Pero en realidad es un poquito en torno a la figura del Papa Francisco. Porque justamente todo este mes lo tuvimos muy presente, o sea, estuvimos rezando mucho por su salud, estuvimos como muy atentos, en algunos momentos preocupados, y me parece interesante poder redescubrir, después de 12 años del ministerio también petrino, o sea, de su tarea pastoral, poder siempre entrar con una mirada más profunda a cuál es su legado. Pero esto lo quiero hacer rápidamente, ¿no? Para detenerme en la última encíclica que él nos regaló, que fue una encíclica que pasó bastante desapercibido, que fue justo cuando terminaba el sínodo. Mejor dicho, antes del último día de la finalización del sínodo, él largó la encíclica que se llama Dilexit Nos. Una encíclica que parece como media piadosa, porque habla del Sagrado Corazón, pero que a mi entender no solo vale la pena meternos en el espíritu de la encíclica, sino que resume todo el trabajo pastoral de Francisco, y de alguna manera uno entiende el porqué de muchas cosas. Por eso yo quisiera en la tarde de hoy, tratar de con ustedes ir como despigando algunas ideas fundamentales de la encíclica. No quiero hacer una clase, ni mucho menos, es el contexto de un retiro, o sea, tomo algunas ideas que pueden ser motivadoras en la experiencia espiritual y que tienen que entusiasmar una lectura, porque digamos, en realidad la encíclica no se puede explicar, sino que a uno tenemos que sentirle como el gustito que nos pique el interés, ¿no? Y de alguna manera después enamorarnos también de lo que dice, que puede iluminar mucho nuestra vida espiritual. Y esto, continuarlo en algún rato de oración, también repensando algún texto que les voy a dar, y después hacerlo celebrar la Eucaristía. En este tercer domingo de Cuaresma, tener la Eucaristía, pero también dentro de la Eucaristía un momento de adoración, preguntando al haber comido a Jesús, también con algunos textos de esta encíclica. Ustedes ya se darán cuenta entonces que no se trata de una encíclica que describe simplemente algunas ideas teóricas, sino que si estoy proponiéndoles un momento de oración personal, un momento celebrativo en torno a la encíclica, etc., quiere decir que la encíclica toca no solamente el nudo de nuestra fe, sino que nos anima a la contemplación. Eso es lo más rico de la encíclica. Si hay algo que uno siempre tiene que tratar de superar en una figura tan rica como es la del Papa Francisco, es por un lado, esa especie de argentinidad que todos tenemos, ¿no? Como decir, el Papa es nuestro y pensamos que es el mejor porque es argentino, digamos, toma mate y le gusta el fútbol, digamos. No se trata de mirar la figura del Papa desde nuestra argentinidad, ¿no? Que supone siempre, además, tantos extremos y como extremos bien como afectivos, bien que por un lado lo amamos, por otro lado lo criticamos, o sea, esta cosa tan tremenda de nuestra argentinidad. O sea, yo me quiero salir de ese lugar, digamos, ¿no? También me quiero salir del lugar de la grieta, digamos, ¿no? Donde fue tan instrumentalizada la figura del Papa, ¿no? Donde en algunas cosas fue instrumentalizada también, digamos, con una cierta maldad, digamos, ¿no? Especialmente por medios de comunicación, etcétera, donde lo pone en el lugar donde en realidad no pretende estar, ¿no? Y entonces, claramente, también de ese lugar nosotros no podemos quedarnos en eso. Aunque muchas veces es visceral, como están visceral ciertas cosas nuestras, y nos cuesta mucho tomar distancia de eso. Por eso, inclusive a veces, uno hasta se aflige de que nos venga cierta idea, y dice, no puede ser que diga esto, que Kirchner, que Cristina, entonces no podemos estar en ese lugar. Tampoco me voy a poner en ese lugar. Claramente yo me pongo del lugar que tiene Francisco, que es el Santo Padre, y que es el Papa, y que ha sido un Papa en la moción del Espíritu Santo que, digamos, va a dejar una huella
que mucho podemos comprenderla muy profunda, muy grande, muy importante en lo contemporáneo, pero que a la distancia todavía esto se va a agigantar mucho más. Porque la importancia a nivel teológico, a nivel eclesial, a nivel también de liderazgo eclesial mundial, en el sentido de lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Que la Gaudium et Spes mira a la Iglesia como servidora del mundo, ¿no? Es muy grande, porque justamente el mundo de hoy está perdido. Pues sabemos que el mundo de hoy, los liderazgos del mundo de hoy son dramáticos. Entonces fíjense que el Papa abrió caminos sobre temas importantísimos, no solo para la fe, sino inclusive para la humanidad. Porque el gran principio, digamos, de Francisco que es el gran principio del Concilio Vaticano II, digamos, ¿no? La crisis de humanidad es tan honda que tenemos que reconstruir la experiencia de la humanidad. Por eso el Papa también se mete en temáticas o nos propone desafíos que tienen que ver esto con lo genuino de lo humano, que es lo primero que vive la Iglesia justamente a partir del misterio de la encarnación de Jesús. Nosotros no tenemos un lenguaje simplemente religioso en cuanto desencarnado o religioso como algo, una especie de sobreestructura piadosa, ¿no? El cristianismo es una experiencia justamente de fe que vuelve a unir de una manera así irreversible o indivisible el mundo de lo sobrenatural con el mundo de lo natural. Y esto es muy importante no olvidarnos en la experiencia teológica, justamente porque es el misterio del Dios encarnado, lo que celebramos en la Navidad, digamos, ¿no? El que Dios se hizo hombre. Y desde esta opción, nada de lo humano es ajeno al misterio de Dios. Entonces esto es muy, pero muy importante. Y esto tiene que ver, hago un paréntesis, con el sentido profundo de la encíclica que yo quiero hoy un poquito trabajar con ustedes, ¿no? Dilexit nos. Siempre las encíclicas, los documentos del Papa, que son las primeras palabras latinas del texto, ¿no? Nos amó. Pero en realidad el subtítulo es muy elocuente, ¿no? Porque dice, es acerca del corazón humano y divino de Jesús. ¿Ven? Que en Cristo es una única realidad. No es que Jesús era más o menos un hombre y tenía superpoderes de un Dios, no. Verdadero Dios y verdadero hombre. No lo decimos así solemnemente en el credo, pero esto es una realidad contundente. Cuando uno se pone, digamos, a pensar en el Papa Francisco, no podemos no podemos olvidar el primer documento que fue su gran propuesta programática, que él escribió apenas se hizo Papa. De alguna manera es donde uno puede nadar en los grandes sueños de Francisco, que de alguna manera nos abrió un gran horizonte en la identidad de la Iglesia y hacia lo que nosotros tenemos que caminar. Esto estoy hablando hace 13 años atrás, digamos, ¿no? Y me refiero a Evangelii Gaudium, que es este documento que hemos hablado mucho, ustedes lo conocen, por suerte me mueven la cabeza y eso me anima, porque fue un documento que marcó mucho, pero como siempre estas cosas, como el Evangelio, constantemente tenemos que volver a estas cosas, porque a veces por conocido no lo podemos dar por sabido, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer esto es que siempre tenemos como que encarnar estas cosas a nuestra vida concreta, digamos, ¿no? Y Evangelii Gaudium no es otra cosa que recoger la continuidad del camino que abrió el Concilio Vaticano II. Por eso, claramente, a Francisco hay que verlo en continuidad con todo el magisterio pontificio último, ¿no? Y además con el gran camino que abrió Juan XXIII, Pablo VI, ¿no? En la recensión del concilio, digamos, ¿no? Que es, digamos, la identidad nueva de la Iglesia, ¿no? A veces hay como especie de manotazo, ¿no? De decir, no tenemos que volver antes, ¿no? Que esto hay que tener mucho cuidado con eso, digamos, ¿no? El Espíritu Santo, y así lo llamaba Juan XXIII, ¿no? Hizo del Concilio Vaticano II un nuevo Pentecostés. Fíjense el peso de esta expresión, o sea, es la vivencia de la Iglesia en esta dimensión de la renovación de la Iglesia. Y el Papa Francisco asumió mucho en su ministerio esta dimensión de la renovación, o de la reforma, como algunos otros dicen, ¿no? Que es algo que no, digamos, se hizo
en el concilio, porque el concilio se hizo en la década del 60, las cosas van llevando su tiempo, su desarrollo, su progresión, digamos, ¿no? Ningún cambio es inmediato en la Iglesia, fundamentalmente cuando solo se trata de cambios de mentalidad, cambios de postura, digamos, ¿no? Los procesos y la paciencia de Dios es inmensa, es infinita, digamos, ¿no? Por eso a Francisco hay que entenderlo en esta dinámica, digamos, ¿no? Y ustedes se acuerdan las grandes así, expresiones o los grandes caminos que salieron con el Evangelii Gaudium, ¿no? Una iglesia en salida, la dimensión de los misioneros, que ya el Concilio Vaticano había insistido mucho. La Lumen Gentium, que es otro documento que ustedes también siempre lo tienen en el oído, porque justamente, digamos, los primeros grandes temas de los primeros rollos del cursillo nacen justamente como en la reflexión conciliar y nacen en la reflexión de la Lumen Gentium, digamos, ¿no? O sea, esta iglesia, pueblo de Dios, el lugar del laico en la iglesia, etc. Todo lo que de alguna manera el esqueleto, digamos, del cursillo existe porque aconteció el concilio, digamos, ¿no? Entonces, Evangelii Gaudium lo que hace es todavía profundizar este espíritu, ¿no? Fundamentalmente en esta categoría, la misión, y la misión como anuncio, que es una novedad que trae Francisco. No solamente es la misión, como decían los jesuitas, como decían los franciscanos, que se hizo siempre, no, es un anuncio renovado del amor de Dios en la vida nuestra, ¿no? Que muchos corazones no lo escucharon, porque no escucharon hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que ya no podemos suponerla en nuestro país y mucho menos en muchos lados, digamos, ¿no? Que tienen el oído abierto a la fe, o sea, que han escuchado la fe, ¿no? Por eso hay que volverla a pronunciar. San Pablo dice, ¿cómo voy a creer si nadie me dijo nada? Por eso la fe, dice Pablo, entra por el oído. Y Francisco dice, tenemos que volver a anunciar, ¿no? Un anuncio y un anuncio alegre, ¿no? Del amor de Dios. El anuncio es esto, porque el anuncio no es en el temor, sino el anuncio es la alegría del amor de Dios. Esto es muy importante. Entonces, todo lo que significa la Evangelii Gaudium viene fundamentalmente por este lado. Tantas otras cosas más, porque el texto es riquísimo, pero digo esto, digamos, ¿no? Lógicamente, siguiendo así todo el magisterio del Papa, un magisterio que está muy enriquecido no solamente por los grandes documentos, porque pareciera que magisterio viene de magister, viene de enseñanza, viene de clase, no, digamos, el Papa no solamente enseña con un documento, enseña a los en catequesis muy sencillas. Él inventó esa forma que es muy típica, porque cuando el Papa Francisco saca de la galera muchas cosas nuevas. Acuérdense ustedes cuando él celebraba la misa en Santa Marta, con un párroco, digamos, ¿no? Y todas las mañanas teníamos la homilía, chiquitita, cortita, pero una homilía que iba marcando un espíritu y un camino. Y eso también es enseñanza. O sea que la enseñanza del Papa se vio también en los gestos muy proféticos, también en muchas cosas, digamos, ¿no? En viajes, etc. Y en esa enseñanza así constante de Francisco hubo algunos elementos, a mi criterio, me podría decir un montón, elijo 2 o 3 para decirles algo, ¿no? Porque me propuse hacer una introducción acerca de la figura de Francisco, porque estuvimos rezando mucho por él, ¿no? Que es el objetivo de lo que estoy diciendo. Pero les quiero hablar del Dilexit Nos, digo para que no se me pierda. Y entonces digo, hay varias como notas muy ricas de la vida de Francisco. Por ejemplo, una que él mismo dice, a nosotros los obispos nos lo dijo varias veces, el tema de la cercanía. Él dijo que quiere, como Papa, se propuso, digamos, explícitamente transparentar la cercanía de Dios. Y uno lo escucha en muchas homilías, en catequesis, y en sus gestos, que los gestos han sido profundamente cercanos, como nunca ningún otro Papa lo hemos tenido, solamente como no iba en una silla alto, digamos, sino que, digamos, la simpleza de su figura, o sea, producía la cercanía que se acercó con todo el mundo, o sea, eso es clarísimo, digamos, ¿no? Entonces, el tema de la cercanía es una dimensión muy honda, muy profunda, porque justamente tiene que ver con la experiencia también espiritual de Dios. Dios no es un Dios lejano. La Escritura dice, la palabra de Dios no está lejos, está cerca, está en tu corazón, dice Isaías, digamos, ¿no? Y justamente que, fíjense que en un sentido, digamos, teológico,
la elección de Dios fue justamente hacerse cercano, por eso se encarnó. O sea que pudo entrar en la dinámica trinitaria y se encuentra con la cercanía de Dios. Ahora, puede ser muchas veces que las mediaciones, a veces religiosas, en lugar de acercarnos, nos alejan, porque, digamos, a veces las maneras de construir las experiencias religiosas pueden llegar a ponernos frente a un Dios que es que tiene que ver mucho con esa dimensión religiosa natural, que Dios es lo distinto. Dicen algunos fenomenólogos de la religión, que son los que describen el fenómeno religioso, que Dios es lo totalmente otro. Por eso justamente es lo que es bien lejano, que no puede ser atrapado. Pero la gran novedad del cristianismo, que produjo justamente irritación y produjo incomprensión, es que ese totalmente otro se hizo cercano. Por eso era como algo impensado. Y esto es la novedad del cristianismo. Jesús no dice cosas nuevas en la ética, no dice cosas nuevas en la dimensión religiosa. Lo que dice de nuevo es que es Dios. Esta es la gran novedad del cristianismo, que es una experiencia, digamos. Por eso este tema de la cercanía es muy profundo, ¿no? El otro gran tema que también lo movilizó mucho, el Papa inclusive hizo un año jubilar, hizo un año santo, eso fue el tema de la misericordia, como notas características de Dios, ¿no? Que en esto no podemos, no solo no podemos desconocerlo, sino que tiene que ver con una manera también de vincularnos con Dios. O sea, está esta experiencia interior del amor de Dios frente a mi vida. Esto me saca del temor, me saca de la angustia, porque frente a Dios es el amor lo que sale de su corazón, ¿no? Toda la cercanía, la misericordia. Últimamente, otro gran tema del Papa en sus catequesis es este tema de la sinodalidad. Ustedes lo han empezado a escuchar y que tenemos que empezar a trabajar mucho. Recién acaba de salir, ahora se terminó la primera edición, donde lo darán ahora dentro de poquito en la conferencia episcopal, las conclusiones del sínodo sobre la sinodalidad. Que en realidad lo interesante de ese sínodo es que el Papa no escribió un documento para decirnos, bueno, esto es lo que tenemos que trabajar todos a partir de lo que se trabajó. Que normalmente siempre con los sínodos pasa eso. Por eso los documentos del Papa son exhortación post-sinodal. Que me parece mucho, pues una encíclica, pues una exhortación post-sinodal. O sea, es un escrito que después del sínodo el Papa hace. Es tan importante lo que se dijo en el sínodo y entender que el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, trabajando juntos bajo la luz del Espíritu, en el discernimiento, eso es magisterio. Esto tiene que ver con algo que enseña el concilio, el sensus fide, que es algo que el Papa está insistiendo mucho. ¿Esto qué significa? Ahora que entonces, damos vuelta a la iglesia, mandamos nosotros, no es eso, sino es reconocer también que no es solamente, digamos, ¿no?, el cuerpo de los obispos que tiene sensus fide, es el pueblo de Dios. Pero en la práctica, esta experiencia es la primera que se hizo, donde esto se hace contundente y real. Entonces, todo lo que se trabajó en el sínodo es muy interesante. El Papa dijo, yo no voy a escribir nada. Este trabajo es magisterio. Y ese es el documento que nosotros tenemos que también conocer y trabajar. Muy importante eso. Bueno, dentro de este tema, cercanía, misericordia, sinodalidad. Bien. El Papa escribió también sobre temas sociales, otras grandes encíclicas, que son las grandes patas de la dimensión social, que puede ser uno de los grandes temas que todo el mundo por ahí reconoce en el mundo civil, inclusive, digamos, reconocen como muy importante el Francisco. Agarra, por ejemplo, muchas universidades y se pusieron al hombro estas grandes encíclicas del Papa, como nunca, digamos, se pusieron al hombro estos temas. Por ejemplo, Laudato Si, que fue una encíclica que trabajó el tema con esta expresión tan hermosa de la casa común, ¿no? Que tiene que ver con todo este tema de lo digo sencillamente, no es esto, pero es la manera para entender el tema de la ecología, que no es eso solamente, es mucho más profundo lo que dice la encíclica, ¿no? Pero todo este tema del cambio climático, ecología, el mundo, el cuidado de la naturaleza, etc. Toda esta corriente de descubrir que como vamos,
En realidad nosotros estamos destruyendo lo que Dios nos confió en la creación. Y esto es muy concreto, digamos, ¿no? O sea, no es que las cosas se aceleran, pasarían, pero se aceleran, o sea, inundaciones, hay pueblos que están dejando las tierras, hambrunas, o sea, nosotros a veces muchas cosas no nos damos cuenta, pero en el mundo, como nunca, hay desplazamientos humanos tremendos por problemas también de este tipo, además de los problemas políticos, digamos, ¿no? Pero entonces, este tema es un tema muy importante. De hecho, fue un tema que agarró la ciencia contemporánea y el Papa hizo punta en esto. Con otro tema más también, como es el otro documento, Fratelli Tutti. Dos expresiones, curiosamente no latinas, sino en italiano antiguo, pero que están vinculadas a Francisco de Asís. Sea Laudato Si, que es un verso de un poema muy hermoso que escribió Francisco cuando se estaba muriendo, que es el Cántico a las Criaturas, ¿no? Y Fratelli Tutti lo mismo, en una carta de Francisco de Asís aparece esa expresión que es todos hermanos, ¿no? El tema de la fraternidad, ¿no? Y el Papa ahí plantea cómo repensar la humanidad en categorías de fraternidad. Y esto en contra de la identidad que está tomando el mundo de este tremendo individualismo, donde nos estamos destruyendo unos a otros, donde está el sálvese quien pueda, ¿no? Y donde las grandes diferencias se van como profundizando casi de una manera irreconciliable. Este es un tema muy serio, por eso en Fratelli Tutti plantea, con categorías bíblicas además, muy hermosas, el texto tan hermoso que ustedes conocen de Jericó a Jerusalén, el buen samaritano. Con el texto hermoso del buen samaritano, el Papa hace una reflexión profunda del valor de la fraternidad. Hermoso. Y bueno, y esto lo trabajó mucha gente, muchas organizaciones internacionales, la gente a lo mejor que no está en la fe, pero reconocen esto un valor muy profundo. Fíjense que estas encíclicas, además, fueron acompañadas, en un toma el prólogo, muy interesante, a través inclusive de líderes religiosos fuera de la Iglesia Católica. En el caso de Bartolomeo, el patriarca ortodoxo, y en el caso también de un gran líder religioso musulmán, digamos, ¿no? Como dando pie que se tratan de temas que tienen que ver con temas genuinamente humanos. Genuinamente humanos. Bueno, es en el fondo un mensaje al mundo. Es un mensaje al mundo. U otros grandes temas que instaló de alguna Francisco con sus contextos muy hermosos. Pienso, por ejemplo, una carta que escribió que se llama Gaudete et Exultate. Puntos parecidos porque es interesante. Él da vuelta siempre en torno a una misma idea, que es la idea de la alegría. Evangelii Gaudium, es el mismo verso en latín, Gaudium, Gaudete, son otras definiciones, pero tiene que ver con la alegría, digamos, ¿no? Y Gaudete et Exultate habla sobre el tema de la santidad. Un texto hermoso, hermoso. Porque el subtítulo, a veces hay que cantar los subtítulos, porque los títulos se entienden tanto. El subtítulo son los que nos dan la pista. Dice, la santidad en el mundo actual. Quiere decir que Francisco no escribió un tratado de la santidad, porque escribió un librito así, digamos, ¿no? O sea que un tratado está gigante por todos lados, tengo biblioteca, reflexión de teología espiritual, ahí tuve que leer un montón. No, Francisco escribió así, pero dice en el mundo actual. O sea, lo que él trata de describirnos es cuáles son los desafíos que en el mundo de hoy tenemos y por dónde hoy se juega la santidad hoy en nosotros. Prolongando la reflexión de un punto fundamental también del concilio, que lo decía también la Lumen Gentium. Lo dijo como una expresión así, pero Francisco la exprime y le saca jugo, digamos, ¿no? Que es todos estamos llamados a la santidad. Inclusive ustedes tienen algunos cantos lindos sobre esta frase, justamente, ¿no? O sea, todos estamos llamados a la santidad. Entonces, acá Francisco trata de profundizar esta idea. ¿Qué significa santidad hoy? Bueno, y ahí mete palabras, discernimiento, por ejemplo. Una actitud que me tiene que ayudar a descubrir la voluntad de Dios en la vida, digamos. Bueno, etcétera, varias cosas más. Está también Amor y Letizia, digamos. Hoy festejamos los 40 años. ¿De quién era el matrimonio que estaba ocurriendo? Ahí está, ustedes, ahí está. Fíjense, qué cosa hermosa, digamos, poder celebrar
digamos, el amor humano en la experiencia matrimonial. Nosotros tenemos en el mundo de hoy donde nadie quiere dar este paso de la experiencia de un amor humano vivido en común. A veces no solamente se trata de la no formalización, eso sería un tema. Ahora se trata inclusive de no dar el paso. Prefiero tener una mascota, es preferible, digamos, estar solo, porque es mucho más cómodo ser single y tener un dogo francés. Yo los encuentro por 53 toda la noche. Todos los chicos jóvenes tienen un perro. Es impresionante. Los jardines tenemos 18 chicos por salir. Ahora tengo que ser buscar gente. O sea, tenemos los jardines vacíos. O sea, es un tema muy serio. Y esto tiene que ver con que la propuesta del amor humano vivido en común, como un proyecto en común, no trae el corazón. O sea que ustedes tienen que ser en esto testigos de que más allá de las dificultades, las peleas, los desafíos que tenemos, vale la pena. Entonces fíjense, el Papa recogió todo el trabajo del siglo con ese documento tan hermoso, Amoris Laetitia, digamos, ¿no? La alegría del amor humano. Entonces, fíjense que no son temas. Entonces, claro, la prensa dice pueden comulgar separados, ¿no? Es la banalidad de las cosas profundas. Y nosotros muchas veces caemos en eso, nos enredamos en la superficie y no entramos en el corazón de la propuesta, ¿no? Y en la aventura que Francisco nos está animando a vivir como iglesia. Por eso digo que cada vez más en el tiempo su figura se va a agigantar mucho. Y no hablo de otros temas que tienen que ver también con reformas, dentro de estos temas de transparencia, del tema de los abusos, otros temas impresionantes, digamos, de la Iglesia que Francisco destrabó y puso en el tapete para entrar en la verdad, ¿no? Pero eso no me interesa. Todo esto era para llegar a lo que quiero decir, que el último documento del Papa, que es una carta encíclica, que es decir que es una carta que él mismo pensó, porque digamos, las exhortaciones post-sinodales le dieron todo el trabajo, les hacen resumen, mete la cuchara, pero bueno, esto es lo que yo les quiero decir, o sea, la encíclica es eso, digamos, ¿no? Es una cosa mucho más fuerte, digamos, ¿no? Y eligió hablarnos del corazón de Jesús. Increíble. Casi al final, porque vamos a ver, ahora zafó, que uno sabe de que, digamos, o sea, el Señor en algún momento lo va a llamar, o sea, Él sabe que es el final, eso está clarísimo, cualquier persona, pero digamos, Él sabe que va a dar hasta el final lo que tenga que dar. Pero Él dice, para mí, ahora es cuando más hay que escucharlo. Porque normalmente las personas que saben, dicen, me queda poco tiempo, tengo que hacer y decir lo más importante que tengo que hacer. Bueno, esta es la última encíclica hasta ahora, pero me parece algo importante escucharlo, ¿no? Porque nos está, en el fondo él mismo dice, en Dilexit Nos, yo acá de la bajé, ya está editada, pero justo me lo bajé porque va a ser. En el último capítulo dice, en el fondo lo que yo les escribí en mis otras encíclicas, hablando de la casa común, hablando de la dimensión fraterna del mundo contemporáneo, se entiende a partir de esto. O sea, fíjense que entonces los grandes temas sociales se entienden desde la contemplación del corazón de Jesús. Ya esa expresión es muy profunda. Entonces acá nos saca de lo que nos quiere decir TN. Que el Papa entonces es medio bolche, que entonces quiere meter estos temas porque es medio Surbeli. No. Él dice, contemplando el corazón de Cristo, yo no puedo pensar otra cosa de que el otro no sea el tema más importante. Digamos, o sea, porque es en la contemplación del corazón humano vivido de Cristo que yo tengo que concretizar y aterrizar el mensaje de Jesús. O sea, contemplando a Cristo me tengo que identificar con su vida y con su obra, que es la misión del discípulo. Es la misión del discípulo. ¿Está claro hasta acá? Sí. Entonces, vamos a Dilexit Nos, que era lo que yo es el corazón o el central de lo que le quiero decir. Pero que en realidad no le voy a decir todo, porque esto es lo que tienen que leer. O sea, lo que yo quiero hacer es provocarlos a que lean. Entonces les voy a decir algunas cosas, porque
Si le digo todo, estoy diciendo la película y no la voy a ir a ver. Es lo mismo que le diga el final de, ¿cómo se llama? Del Cónclave, no le puedo decir. Entonces, bueno. Dilexit Nos. Primero, es una gran encíclica que para mí es un gran tesoro para todo el pueblo de Dios. Esto para mí es lo primero, digamos, ¿no? Justamente Francisco, como un hombre orante, se levanta todos los días a las 4 de la mañana, no ahora porque no puede dormir porque es viejo, sino siempre lo hizo, ¿no? Y gran parte de esas horas matutinas lo dedicaba a la oración, a la contemplación, digamos, ¿no? Ella cuando lo dijo también, en ritmo de vida cívica, ¿no? O sea que muchas de sus cosas nacen no por ocurrencias, sino por intuición del espíritu, digamos, ¿no? El que ora, escucha, ¿no? Y cierra, es un jesuita. Si hay un tema importante para el corazón de Ignacio, es la oración y el discernimiento. Fíjense que la gran herramienta que Ignacio de Loyola dejó a toda la historia de la espiritualidad cristiana fueron los ejercicios espirituales, que apuntaban a un método para escuchar la voluntad de Dios, discernir lo que Dios quiere de mi vida y ponerlo en práctica. Y la misión. Entonces, esta encíclica es para todos nosotros y tiene una riqueza teológica y espiritual inmensa, es un tesoro inmenso, porque es una encíclica donde el Papa trata de recoger a lo largo de la tradición tan rica espiritual de la Iglesia, desde el Evangelio, pasando por los santos padres, que fueron estos grandes catequistas de los primeros siglos de la Iglesia, pasando por los místicos medievales, pasando por los grandes santos de la tradición cristiana, digamos, hasta el día de hoy, todo el camino que muchos de ellos, hombres y mujeres, hicieron en torno a la experiencia que tuvieron en relacionarse con el corazón de Jesús. Maravilloso, es un resumen maravilloso de la historia de la espiritualidad desde la clave del corazón de Jesús, ¿no? Donde él eso lo hace copy y pegue, porque digamos, hubo un curita que estaba estudiando teología espiritual en la Universidad Romana y le sacaba la frase más importante. No, muchas de estas cosas lo hizo porque son los autores que él siempre leyó y contempló. Yo les voy a decir 2 o 3 que estoy seguro de seguiendo ciertas lecturas constantes y constantemente lo citan, no ahora, de hace 40 años. Entonces, son las personas que fueron forjando su espiritualidad. Eso es muy interesante, digamos. Entonces, esto me parece muy importante porque la Iglesia, nosotros que somos Iglesia, vivimos de la tradición. Y la tradición no es poner 5 candelabros, 7 candelabros, estar de espalda, estar recostado, eso no es. La tradición es una fuente viva que nos hace siempre beber de esto que alimentó la experiencia espiritual cristiana a través del tiempo. Entonces es muy importante estar siempre bebiendo de la tradición viva, porque la tradición es viva. No tenemos que confundir tradiciones con minúscula de la gran tradición. ¿Qué es esto? Que se concretiza en la revelación, en la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios también fue bajando a la vida y al corazón de los santos, fundamentalmente. Por eso la gramática de la vida de los santos en esta encíclica está puesta como en ninguna otra. Es muy interesante, porque toda la encíclica se va entretejiendo a través de la vida de los santos, pero no con una especie de enumeración así biográfica, sino con un entramado vital, si ustedes quieren, testimonial, digamos, ¿no? O sea, porque en el fondo, ¿quién es el cristiano? O sea, lo cristiano se muestra en la vida, en la vida. Claramente la encíclica está en continuidad con el magisterio de los papas, desde el concilio en adelante, y plantea el gran tema central de la experiencia cristiana, que es el amor. Y yo creo que, justamente estamos en el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de volver a lo esencial, es uno de los sentidos que tiene la Cuaresma, digamos, ¿no? La Cuaresma no es
un tiempo solamente que no podemos comer carne un día, digamos, ¿no? Sino que la Cuaresma nos tiene frente al horizonte de la vida, que nos viene dada en la Pascua, el volver a lo esencial, para renovar nuestro seguimiento a Jesús, para renovar nuestra fe, digamos, ¿no? Y si hay algo que es esencial cristiano, es justamente el amor. Esto es lo más esencial cristiano. Este es el corazón del mensaje cristiano, ¿no? El amor de Jesús, el amor de Dios manifestado en Jesús, que murió y resucitó para nuestra salvación, ¿no? Por eso la encíclica no tiene otra cosa que hablarnos del amor. El amor. Y encuentra como la expresión viva del amor el corazón, como expresión además simbólica. El primer capítulo lo va a dedicar a descubrir el corazón como el signo de la identidad de la persona humana. Y hay toda una reflexión antropológica acerca del lugar del corazón en la persona y en la cultura contemporánea. Muy interesante, es un capítulo fantástico, muy, muy interesante, que además el Papa tiene la delicadeza, esas cosas increíbles, que pone una nota, la primera dice, esto lo saqué de un texto inédito, que un amigo mío, un jesuita, que se llama Diego Farés, jesuita fue discípulo de él, digamos, ¿no? Más o menos contemporáneo del cordobés, digamos, del Museo Rossi, ¿no? Que se murió hace poquito de cáncer, ¿no? O sea que él le tomó de unos apuntes de este Farés, que estaba escribiendo un texto, o sea que lo conocemos. O sea que es muy el primer capítulo tiene que ver con esta reflexión antropológica del corazón, que no es simplemente una teoría, lo lleva a decir, en el mundo de hoy falta corazón. No es poca cosa decir eso. No podríamos decir en nuestro movimiento, hay corazón, no hay corazón, en la iglesia hoy hay corazón, no hay corazón, en mi familia, en mi matrimonio, ¿estamos poniendo el corazón o no estamos poniendo el corazón? O sea, entender además que el corazón es el lugar no solo de la síntesis de la persona, que es un concepto bíblico, a diferencia del mundo griego, que le dio mucho peso a esto, digamos, ¿no? Por eso el tema de los conceptos, el tema de la idea, el tema del logos, que es una palabra que aparece en la Biblia, era todo referido a esto, digamos, ¿no? El mundo semítico, que fue la matriz donde se escribió la Biblia, no habla tanto de esto, sino que habla del corazón. O sea, es la manera de expresar esto. Por eso a veces en los textos antiguos, en el Génesis, etcétera, etcétera, en donde se juega la cosa es acá, porque el corazón es lo que unifica a la persona y lo que da identidad al ser. No se trata del lobo, ¿cómo se llama? No, de lo que hacemos. Sí, no, lo que es el electrocardiograma. Eso. No se trata del tema de que nos hacemos el electrocardiograma, digamos, ¿no? Sino que el corazón tiene que ver con ese lugar simbólico donde la fragmentación de la persona cobra unidad. Porque uno de los dramas de la contemporánea es la dimensión fragmentada de nuestra persona. Y el corazón es lo que da identidad a la fragmentación personal. Bueno, interesante el primer capítulo, digamos, ¿no? Son en realidad, bueno, en este sentido subrayo la importancia que tiene lo que se llama la teología simbólica, que está como muy detrás también de todo lo que se dice en la encíclica, ¿no? Lo simbólico cobra un valor muy importante, digamos, ¿no? En la vida humana. Y la teología, bueno, es como la poesía. Yo no puedo expresar mejor que lo quiero al otro, no simplemente decir te quiero, sino a veces hay expresiones que muestran el amor de una manera mucho más honda y profunda, con una imagen, con una poesía. Por eso existe la poesía y por eso existe el arte. El arte se mueve en el mundo de los símbolos. La teología también se mueve en el mundo de los símbolos. De hecho, los grandes teólogos terminaron sus grandes reflexiones teológicas recorriendo este camino de la teología simbólica. Este documento mucho gira en torno a eso, ¿no? Por eso la insistencia
del corazón. Del corazón. La encíclica tiene esto de lo simbólico, tiene que ver no solamente pensando por ahí con dimensiones muy así complicadas, porque si uno piensa de lo simbólico está pensando en cosas que podemos pensar. Por ejemplo, la piedad popular, que es algo sencillo, que es algo que anima a la fe religiosa del pueblo de Dios más simple, también es expresión del mundo simbólico. O sea, el hecho de caminar, peregrinar, dejar algo que es mío, el tocar, eso pertenece al mundo de lo simbólico. Entonces hay que tener mucho cuidado. El Papa en esto él es muy delicado, porque muchas veces, en muchos documentos, no me quiero meter en este tema. Se los enumero por las dudas, porque por si alguien lo escuchó alguna vez, pero no hablo de esto, porque si no me voy a ir. En varios documentos, ya en Gaudete Exultate y en Evangelii Gaudium también algo lo dijo, en el primer discurso antes de subir al avión, cuando vino a Brasil, que fue el gran momento así, el primero de su gran la Jornada Mundial de la Juventud, todos los obispos del CELAM también lo dijo. Él dijo que en la iglesia contemporánea o en el tiempo de ahora había dos grandes problemas para la vida espiritual. Y metió dos palabras muy difíciles, que algunos por ahí se animaron a entender un poco más, que era el peligro del neognosticismo y el problema del neopelagianismo. No sé si alguna vez lo leyeron, porque de hecho hay un capítulo de Gaudete Exultate que se dedica a eso. El capítulo 2 habla del neopelagianismo y el neognosticismo. Quedan dos herejías antiguas. Se las resumo en dos palabras. Mal, porque no se puede resumir en dos palabras. O sea, ¿quién está grabando? No me después esto es lo que yo me decía. No, porque claro, puede decir, mira lo que dijo lo dijo. No, o sea, lo digo mal, pero lo digo para que lo entiendan simplemente. Entonces, el neopelagianismo apunta a este tema. A ver cómo en el tiempo. Pelagio fue un monje en la época de San Agustín, eso se fue en cantidad. Pero él ponía como mucho peso en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, una especie de voluntarismo, pensando que la santidad es algo que construyo yo con mi esfuerzo. Entonces el Papa Francisco dice, guarda con esto, porque esto muchas veces, esto es una herejía, porque esto implica decirle no a este principio que para ustedes es tan importante, que es el principio de la gracia. ¿Cuántas veces los rollos, el rollo de gracia, quién lo da? Es tan importante. O sea, el tema de la gracia es fundamental, porque todo es gratis. O sea, la gracia es un don de Dios. O sea, que nosotros en realidad respondemos al amor de Dios en nuestra vida y este llamar a la santidad porque Dios nos ayuda, no porque yo soy mejor. O ustedes se piensan que estamos acá porque somos mejores que otros. No. O sea, entonces, este tema es muy importante, pero el neopelagianismo muchas veces entra solapadamente, escondidamente, en muchas experiencias espirituales, en ciertos matices que vivimos, porque hay, digamos, el rigorismo, por ejemplo, una espiritualidad rigorista tiene algo de neopelagianismo, digamos, tiene algo de, o sea, neo porque, digamos, se forman formas nuevas de esto viejo. Y así uno podría analizar muchas cosas, de nuestro comportamiento cotidiano. O la otra tendencia es el neognosticismo, la gnosis, que es G-N-Gnosis. Inclusive a veces hay alguna casa ahí cerca de la terminal de ómnibus que dice asociación gnóstica, no sé cuándo. La gnosis era algo que era una corriente filosófica que ya existía antes del cristianismo. En el siglo I se movió mucho, digamos, ¿no? Donde hay un principio que es el principio de la idea, superior y además puede ser el principio que siempre separa la materia como algo negativo, y como lo importante es la idea, digamos, ¿no? El neoplatonismo tenía mucho de esto también, digamos, para los que estudiaron alguna cosa de Platón, alguna vez leyeron la famosa caverna, el mundo de las ideas, etc. El tema de este es pensar que yo, como soy erudito, tengo una vida espiritual mucho más rica que otro. ¿Por qué? Porque en el mundo de las ideas yo me voy como elevando. Y entonces por eso la materia es mala. Y entonces yo me tengo que desprender del cuerpo. ¿Cuántas veces la sexualidad es pecado? O sea,
el concilio entendemos que ustedes que son matrimonio, en la cama de ustedes es el altar. Es así, la cama es el altar, digamos, no es para un matrimonio. Ahí se vive el amor matrimonial también. Entonces hay que tener cuidado con este tema, digamos, de que la materia es mala. Otro extremo, entonces el Papa dice, guarda con esto, no me acuerdo por qué le... Sí, claro, yo dije que no me quería ir por este paréntesis, pero vuelvo a la... No me acuerdo por qué iba, pero bueno, yo digo entonces... No, ahora me acordé. Entonces, lo simbólico, volvemos a la idea, vamos con el tema de lo simbólico. Lo simbólico nos puede muchas veces, nos ayuda a no despreciar a veces conductas, por ejemplo, que en la piedad popular existen y uno las puede ver como superficiales o las vemos como así, con un sentido de superioridad. Y esto es peligroso, porque detrás de ese gesto de una persona simple se esconde una dimensión amorosa, simbólica, muy profunda. ¿Entienden lo que quiero decirles? Se los digo con una frase de un pariente mío. Se llama González también, pero es un gran teólogo. Se llama González del Cardenal, un gran teólogo español, que el Papa cita en la encíclica. Interesante. El Papa cita un teólogo contemporáneo de Salamanca. Y fíjense lo que dice el Papa. Lo que dice González, se llama Olegario, González del Cardenal. Vale la pena recoger aquí la reflexión de un teólogo, dice el Papa Francisco, quien reconoce que por influjo del pensamiento griego, la teología durante mucho tiempo relegó el cuerpo y los sentimientos al mundo de lo prehumano, infrahumano o tentador de lo verdaderamente humano, pero lo que no resolvió la teología en teoría, lo resolvió la espiritualidad en la práctica. Ella y la religiosidad popular han mantenido viva la relación con los aspectos somáticos, psicológicos, históricos de Jesús. Los Vía Crucis, la devoción a su llaga, la espiritualidad de la preciosa sangre, la devoción al corazón de Jesús, las prácticas eucarísticas, todo ello ha suplido los vacíos de la teología, alimentando la imaginación y el corazón, el amor y la ternura para con Cristo, la esperanza y la memoria, el deseo y la nostalgia, la razón y la lógica anduvieron por otros caminos. Interesante, esto lo entiendo un poquito con lo que les dije antes, ¿no? Y dice Francisco, fíjense, que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo y fiel pueblo de Dios, que en su piedad popular busca consolar a Cristo. Invito a todos a preguntarse si no hay más racionalidad, verdad y sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor que en los actos de amor fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. Importante esto, ¿no? Esto, por ejemplo, es un tema muy concreto de la piedad popular en torno, por ejemplo, al dolor de Jesús, pero lo vamos a ver mucho en Semana Santa, donde se ve en muchos lugares del mundo, digamos, ¿no? Expresiones de la piedad popular muy profundas en esto, digamos. Bueno, son 5 capítulos los de la encíclica, que se van como vinculando mucho, hay como una lógica muy grande en la unidad de estos 5 capítulos. Ya los subtítulos, siempre presten atención a los subtítulos, se lo dije, se lo voy a repetir, porque digamos, el que escribe bien sabe poner buenos títulos. Eso es importante, ¿eh? El título y el índice se hace de los títulos, pero los profesores digamos, saben que aprender a leer un índice y encontrarse con buenos títulos te ayuda un montón a entender el texto, digamos, ¿no? Y los títulos de la encíclica, los subtítulos, van a ver, yo se los voy a leer, ya tienen un lenguaje simbólico. Fíjense, la importancia del corazón, gestos y palabras de amor,
he aquí el corazón que tanto amó. El cuarto capítulo es el amor que da de beber, y el quinto capítulo, amor por amor. El primer capítulo yo se los decía que es una reflexión más de tipo antropológica sobre la centralidad del corazón, tomado justamente de Diego Farés, el padre que es argentino, digamos, ¿no? Trabajaba mucho en la revista que tienen los jesuitas, se llama Chiviltá Católico, la revista famosa, digamos, ¿no? que tienen allá. El segundo capítulo, Gestos y Palabras de Amor, es un capítulo hermoso en donde Francisco hace una exégesis. ¿Qué significa? ¿Y por qué no me lo preguntan? ¿Ves? Ahí está. Exégesis es una palabra que se usa mucho en el lenguaje bíblico. Exégesis. Va muy junta con otra palabra que es hermenéutica. Hermenéutica, mejor muchos la escucharon porque tiene que ver con la interpretación de textos, ¿no? Pero la exégesis especialmente es la interpretación de los textos bíblicos. O sea, a veces cuando el cura habla en la homilía y más o menos habla de lo que tiene que hablar, no siempre hablamos de lo que tenemos que hablar, necesariamente tiene que hacer exégesis. No exégesis erudita, digamos, ¿no? Sino exégesis para poder descubrir qué es lo que el texto me dice. O sea que la exégesis es comprender el texto en su contexto, el sentido profundo por el que está hecho, etc. Entonces el Papa lo que hace en el capítulo 2 es una exégesis de los textos del Evangelio, reconociendo lo que Jesús no dijo, sino que lo dijo haciendo. Porque esto es lo novedoso también del amor. O sea, Jesús no dijo que solamente hay que amarnos mucho, sino que a la mujer que estaba enferma la escuchó, al otro que estaba triste lo consoló, al otro que no tenía le dio lo que necesitaba. Eso es el amor. El amor no es decir hay que amarnos, un manifiesto, sino es a través de opciones de vida, de acompañamiento, de gesto, de escucha, de sostenimiento, de tomar el tiempo, de caminar juntos. Eso es amor. El haber ido con los discípulos de Maús en la tristeza, eso es amor. Entonces, el Papa hace exégesis de los textos. O sea que, ¿qué retiro les voy a dar yo? En la charla de retiro, cuando ustedes pueden leer este capítulo 2 de esta encíclica, y ahí tienen los textos bíblicos más hermosos que puedan ver, con una reflexión profunda sobre lo que sale del corazón de Jesús. Es algo que tenemos que volver una y otra vez, porque tenemos que aprender a contemplar el corazón de Jesús. Y a contemplar, no solamente lo contemplamos mirando la imagen que tienen las hermanitas en la capilla del colegio, le sale el corazón para afuera, ¿no? Además de eso, lo hacemos ante todo escuchando la palabra, o sea, acogiendo la palabra en nuestro corazón. El tercer capítulo es aquí el corazón que tanto amó. Yo había marcado varias citas, no tengo luz, que es el tercer capítulo como la síntesis acerca de Cristo más importante. O sea, es el capítulo de la síntesis cristológica. O sea, como la encíclica quiere hablarnos de Jesús, la síntesis teológica de Jesús está en el tercer capítulo. Eso se llama cristología. Como la materia psicología estudia la psiquis, la cristología estudia a Cristo, como disciplina teológica. Entonces, la reflexión más profunda acerca de Cristo está en este capítulo tercero, a través de lo que nos dicen los dogmas y fundamentalmente, como les dije antes, a través de la vida de los santos. Este es lo interesante, porque es una... Y acá también responde a una gran línea que empezó a abrir el concilio, que la teología no se hace solamente desde la reflexión intelectual, en la discusión de las ideas, sino se hace en esta actitud que dice un gran teólogo, se llamó von Balthasar. Creo que todos los teólogos tienen apellido alemán. Yo digo González y nadie me escuchó. Le digo González y dice que es teólogo de González, ¿no? Pero yo digo von Balthasar, dice este sabe un montón, claro. Von Balthasar tenía una expresión, que es un jesuita, un gran teólogo del concilio, digamos, ¿no? Como Racing era el joven y von Balthasar ya sabíamos. Dijo una frase, ¿no?
es importante salir de una teología de escritorio, en esta idea de esta teología solamente de acá, y volver a una teología de rodillas, que no es que había que estudiar con un libro en la mano de rodillas para que le duele los meniscos, sino que era la idea de esta dimensión espiritual de la teología, donde la teología tiene que fomentar mi vida interior, no tanto la especulación, sino la vida completa, ¿se dan cuenta? Entonces, este documento apunta a eso, responde a ese respiro, Por eso está esta gramática de la vida de los santos en el contenido fundamental de la reflexión cristológica. Porque el Papa no nos dice todos estos santos a la manera de los libritos de alguna congregación para decir que tenemos que leer a la madre fundadora. No es eso, es otra cosa más profunda. El capítulo 4, fíjense, el título es hermoso. El amor que da de beber. Ya es qué profundo que es. Y esto hace referencia a una expresión simbólica muy hermosa. Que los padres de la Iglesia, estos grandes catequistas de los primeros siglos, la descubrieron como el nacimiento de la Iglesia. Si yo les pregunto, ¿cuándo nació la Iglesia? ¿Qué me dicen? Pentecostés. Sabía que me iban a decir eso, por eso se lo pregunté. No, y está bien. Pentecostés es lo que decimos nosotros. Nació Pentecostés, perfecto. Muchos padres de la Iglesia hablan de que el nacimiento de la Iglesia se dio en el costado atravesado de Jesús por la lanza en la cruz. ¿Ven? La imagen simbólica, porque ¿qué nos dice el relato de Juan? ¿Qué nos dice? Que Longinos, alguien le puso el nombre, ¿sabes? Le metió la lanza y ¿qué brotó? Agua y sangre. Sangre y agua. Y ahí entonces varios padres de la Iglesia comentan ese pasaje, digamos, ¿no? O sea, hacen teología desde la página bíblica y comentan la sangre, expresión de la vida, el agua, expresión del bautismo, la Eucaristía, la sangre, el agua del bautismo. O sea que los sacramentos nacieron del costado abierto de Jesús. Este título es El amor que da de beber. Tengo sed. No solamente tiene Jesús sed. El cristiano, si no es sediento, difícilmente podemos llevar adelante nuestra vida de fe. Nosotros tenemos vida creyente en la medida que nos reconocemos y vivimos como sedientos. Y tenemos que aprender, digamos, a calmar nuestra sed y a buscar, a despertar la sed y a buscar calmar la sed. Y la sed la calmamos bebiendo del agua del amor que brota del costado de Jesús, de la fuente del amor que es el corazón de Cristo. Por eso cuando uno ve la película La Última Tentación de Cristo, que a lo mejor ven que tiene varias cosas muy interesantes, justamente ese pasaje que les acabo de decir está inspirado en una visión de una mística, ¿no? Y además está inspirado en estas catequesis mistagógicas que dieron estos padres de la Iglesia. Entonces no es simplemente una especie de exageración del director, que es una imagen horrible porque el que le clava la lanza parece todo lleno de sangre como un chorro, porque es una cosa como bruta, le sale todo un chorro y queda así. Sino que en realidad, después de eso, ese que le clavó se convirtió. ¿Y qué dice? Este sí, verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque tuvo un nuevo nacimiento. Y eso es la experiencia de la Iglesia. O sea, se incorporó a la Iglesia, ¿se dan cuenta? Por eso si ustedes van también alguna vez a alguna iglesia rusa o alguna iglesia del Oriente cristiano, en Berizo, de alguna, o si no, se van a Turquía porque está de moda por las novelas, qué sé yo, van a ver algún ícono, un ícono que es una imagen religiosa pintada sobre tabla, escrita, dicen los iconógrafos, ¿no? Sobre tabla. Y el ícono va a tener, justo el ícono de la crucifixión, es gracioso porque esa imagen que yo les digo es una especie de chorro que sale así como un arcoíris hacia los otros. Porque además los íconos se repiten siempre, porque tienen un carácter de tipo dogmático. Entonces todos los que pintan no pintan según lo que a mí me parece o me imagino, sino pintan según las normas. Otra cosa distinta a los nuestros. Otra no es estética, sino es parte de manifestar la revelación. Otra cosa distinta. Pero es un chorro que sale, ¿se dan cuenta? Entonces no es el tema, acá
acá vuelvo a esto, lo simbólico del texto en la expresión de la imagen, y en la expresión de la vida espiritual. Entonces no es que el artista interpretó, digamos, que en el fondo yo me lastimé y me salió una gotita, no, porque el chorro sale, el doctor Groyard nos va a decir, si le toco el dedo sale mucha sangre, a lo mejor del costado no sale tanta sangre, yo no lo sé, pero el chorro tiene que ver con la experiencia religiosa, con la experiencia simbólica del amor y de la fe. Bueno, el amor que da de beber. Todo el capítulo 4 tiene que ver con este pasaje de San Juan y una reflexión profunda sobre el amor manifestado en el dar la vida de Jesús, en el costado abierto. Y a través también de distintas expresiones, de padres de la iglesia, etc. O sea, todo lo que muchos hombres y mujeres de la espiritualidad cristiana dicen acerca del corazón de Jesús. Y el último capítulo, Amor por Amor. ¿Qué calor que hace? El Amor por Amor tiene no, todavía no llegó el amor por amor es una respuesta, la expresión amor por amor es una respuesta de alguien que está muy presente en el corazón de Francisco, que es Santa Teresita de Lisieux. Si hay una de los, porque Francisco tiene varios santos que han marcado mucho su espiritualidad. Uno es San Ignacio de Loyola, por ejemplo, digamos, ¿no? El jesuita, el fundador de los jesuitas. Ignacio tiene mucho en su camino espiritual acerca del corazón de Jesús, por eso no es raro que escriba esto, y de hecho esta encíclica es la encíclica donde más Francisco habló de Ignacio. Donde más habló de Ignacio es en esta encíclica. San Francisco de Sales es otro que está muy presente en el corazón de Francisco, digamos, ¿no? Que fue un obispo, San Francisco de Sales, de Ginebra, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver con toda la dimensión del amor, ¿no? de su predicación, sus escritos. De hecho, el gran escrito de San Francisco de Sales es Introducción a la vida de santidad, a la vida devota, y el tema del amor divino, digamos, ¿no? Es Introducción al amor devoto y Introducción a la vida divina, al amor de Jesús, ¿no? De hecho, San Francisco escribió una carta del anteaño acerca de San Francisco de Sales. También. El otro santo también que está muy presente es Teresita de Lisieux. De hecho, es la que más peso, volumen físico de contenido tiene dentro del documento. O sea, los mayores párrafos en este documento, en las más candelecitas, son de Santa Teresita. Esto es muy interesante porque, digamos, para que se den cuenta, antes de Francisco, casi en ningún documento pontificio se hablaba de Teresita. Teresita, digamos, ya es doctora, pero casi hace poco que es doctora, y antes no se animaban a ponerla. Este es el documento que más habla. Y justamente si hay alguien que habla del tema del amor, es Teresita. Y entonces, esta expresión que frente al amor no se puede devolver sino amor, es propia de Teresita. No solo de Teresita, sino también de Charles de Foucault, Teresita, después Santa Margarita de Porres, que fue la gran visionaria del corazón de Jesús, además. ¿No? Pero bueno, este es muy interesante porque pone un poco la actitud nuestra frente al amor de Jesús, ¿no? El último capítulo habla un poco de eso, ¿no? Y de ahí saca como conclusión Francisco la importancia de la dimensión social de la espiritualidad del Sagrado Corazón. O sea, él une la experiencia espiritual personal, la contemplación del corazón, mi vinculación al corazón de Jesús, etc., con el compromiso comunitario y misionero, como algo que no se puede separar. O sea, en el fondo, el compromiso concreto con los demás verifica la autenticidad de mi relación real con el corazón de Jesús. Si no, puede ser espiritualismo, si no, puede ser una especie de misticismo sin raíz, o puede ser simplemente un pensarme, digamos, quedarme contento con mis actitudes religiosas, pero que no viven esa dimensión concreta del compromiso
el cuarto día. En el fondo, lo que está diciendo Francisco es que contemplar el corazón de Cristo me lleva a un cuarto día. Es un compromiso social y misionero. Y esto es lo que verifica la autenticidad de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Por eso Francisco dice, mis encíclicas sociales hay que leerlas ahora desde acá. O sea, no es que Francisco estaba preocupado porque la ONU decía que hacía mucho calor, no sé en cuánto, no. O sea, su preocupación por eso nace de contemplar el corazón amante de Jesús. ¿Se entendió? Sí. El mundo puede cambiar, leo 2 o 3 frases, puede cambiar a partir del corazón, porque los desequilibrios que sufre el mundo contemporáneo están conectados con ese desequilibrio más profundo, desequilibrio que hunde sus raíces en el corazón humano. Las cosas no cambian solamente por afuera, digamos, no cambian cuando cambian nuestro, ese es el gran problema nuestro. Es el corazón el que une los fragmentos y al mismo tiempo hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Si no construimos un movimiento desde el corazón, no podemos superar el individualismo, por más que hagamos cosas juntos. El corazón de Cristo, que simboliza su centro personal, el que brota su amor por nosotros, es el núcleo vivo del primer anuncio. Miren qué interesante. ¿Cómo se llama la expresión del primer anuncio? Querigma. Bien, que fue el gran tema de Evangelii Gaudium. Él dice, tenemos que volver al querigma. Nuestra catequesis tiene que ser querigmática. Los rollos tienen que ser querigmáticos. Los rollos no pueden ser simplemente moralistas o piadosos, donde todos lloremos. No, el rollo tiene que ser querigmático. Tiene que haber un anuncio que impacte mi corazón y que suscite una acogida y una respuesta. Que me mueva a creer. Eso significa, digamos, ¿no? La iglesia nace, está bien, nace en Pentecostés, en contrario, pero en realidad se va como armando a partir del querigma, del anuncio. Esto es lo que va movilizando la iglesia. Entonces, fíjense ahora lo que dice el Papa, que el núcleo vivo del querigma brota, el núcleo vivo del querigma es el corazón de Cristo. O sea, fíjense qué importante entonces ahora releer todo lo que les dije antes, toda la introducción que él dice, es porque todo lo tenemos que releer ahora desde el corazón de Cristo. O sea que el querigma, el corazón de Cristo se tiene que convertir en nuestro primer querigma ahora. El corazón de Cristo significa el amor de Jesucristo. Ahí está el origen de nuestra fe, la fuente que mantiene vivas las convicciones cristianas, dice el Papa. Bueno, y dice varias cosas más. Vamos a dejar acá porque yo, si no se hace